Los ogros nacieron hace mucho tiempo, grandes, fuertes y gordos. A los más pequeños que encontramos nos comimos y nuestras panzas llenamos. Después vinieron las llanuras y las tribus, bestias, sol, hierba, viento, tierra. Los portadores del amanecer nos dieron el fuego, luchamos por ellos y devoramos a sus hijos. Y apareció un gran cometa con fauces que se acercaba durante el día. El fuego rugía en el cielo mientras la noche ponía fin y a las bestias enloquecía. Las fauces nacieron del fuego, la tierra se estremeció ante su llegada y las llamas consumieron a muchas tribus, pero a las montañas algunos huyeron. La llama hambrienta se aposentó en nuestras tripas. Devoramos las montañas para saciarla, pero el fuego seguía allí, y aún escalamos más allá. Y comenzó la guerra en el cielo. Eran fuertes y altos, pero los ogros eran muchos. Enterramos sus huesos en nuestras salas. Devoramos a los rebaños de los muy altos, pues la bestia de las cuevas da buena carne. Escalamos los picos, sobre los cielos donde moran los gigantes. Los festines de los gigantes duraron muchas lunas, pero arriba no lo pasaban tan bien sobre el mar de nubes. Derrumbamos sus castillos, los expulsamos a los cielos. Había magia en los picos. Algunos nacían enfermizos y fieros, otros se convirtieron en bestias de hielo. El resto siguió al sol. El sol nos condujo a los profundos valles bajo el mar de nubes. El mundo parecía pequeño, así que lo cogimos y nos lo comimos. Los pequeñajos llegaron de las colinas, de piel verde y muy útiles. Su carne era demasiado dura para comerla, así que los pusimos a trabajar. Las nuevas montañas nos dieron cobijo. Hicimos hogueras en sus bocas. Cazamos a muchas bestias y las tribus prosperaron. Los humanos llegaron en grandes cabañas con ruedas. Nos los comimos y cogimos las cosas que brillaban. Nos proporcionaron soles de metal, malos para comer, pero buenos para comerciar. Las tribus dividieron las tierras y los ogros déspotas rugieron y lucharon, pues había muchos reinos. Las cosas fueron bien durante varios inviernos. Las tribus crecieron, pero crecieron demasiado. Ahora seguimos al sol, una vez más. Son gordos, son grandes, son duros y brutales, y vienen a por ti. Derribarán tu granja de un manotazo, devastarán tu cosecha, con tus gallinas y tu ganado harán un puchero maloliente y usarán los huesos de tu familia para darle sabor. A no ser que tengas un poco de oro, claro. Entonces tus problemas se habrán solucionado, por un tiempo al menos, pero ten por seguro que volverán en cuanto se les haya acabado, y entonces más te vale tener más. No puedes ganar, no contra ellos. Algunos los han descrito como tan duros como un taco de madera, y tan inteligentes como un taco de madera. Incluso hay un dicho: si pegas el oído a la cabeza de un ogro, podrás escuchar el océano. Pero lo cierto es que son supervivientes natos, brutalmente prácticos y capaces. Quizá no sepan leer o escribir, o casi ni hablar, pero deja un ogro en el yermo desierto con un palo como única arma y ten por seguro que será capaz no solo de sobrevivir, sino también de prosperar. Son grandes cazadores, rastreadores natos, incluso en los territorios más hostiles, y en los últimos tiempos han encontrado una nueva forma de vida en el trabajo mercenario o extorsionando poblaciones humanas, ya que han aprendido que el oro es más valioso que la carne y que dura más de un invierno. En el día de hoy leeremos parte de los diarios de Reuben Kite, famoso explorador y comerciante que acabó desaparecido en la Ruta del Marfil, al atravesar las montañas de los Lamentos,
el territorio donde viven los ogros. Se lo tomó por muerto, hasta que, tiempo después, se descubrió que se había convertido en el maestro del fuego de la tribu de los puños enfadados. Lo que sigue a continuación es una colección de extractos del diario del famoso explorador Reuben Kite, el cual acabaría convirtiéndose en maestro del fuego de la tribu de los puños enfadados. 12 de Sigmarside del año 2502 de nuestro señor Sigmar. Nunca jamás pienso volver a poner los pies en un barco. Por todos los dioses, este viaje casi ha acabado conmigo. Apenas 3 días después de nuestra partida, ya había llegado a la conclusión de que hubiera preferido haber andado desnudo por las tierras oscuras antes de volver a recorrer la costa en una goleta. Aquella apestosa y sofocante bodega, las espantosas tempestades que nos arrastraron hasta aquí, los oportunistas hijos de mala cabra que se hacen llamar marineros, aquellas raciones plagadas de gusanos que no osaría ofrecerle ni a una rata y, para acabarlo de rematar, el constante vaivén de los mares que torturaron a mi queridísimo estómago durante toda una quincena. No podía siquiera escribir una frase sin que la pluma soltara y esparciera tinta por doquier. A Brecht no le parecía importunarle nada en todo el viaje, aunque nunca sabré cómo el joven Ergo pudo soportar tan bien toda aquella ordalía. Él dice que es gracias a que tiene un centro de gravedad muy bajo, pero yo apostaría a que la raza de los halflings es mucho más resistente de lo que aparenta. Cuando por fin atracamos la goleta, no pude más que besar la dulce orilla de lo contento que estaba de poder pisar tierra firme. Si bien todavía me siento como si mis piernas no fueran más que alfileres. Por lo menos espero que la cartografía de los reinos del ogro me aporte un poco de dinero, ni que sea por todo el esfuerzo. 13 de Sigmarside. Bien, pues el viaje ha sido realmente entretenido hasta el momento. Es bueno volver a estar en tierra firme, y ya he vuelto a caminar sin hacer eses. Pero empiezo a comprender por qué el delta hirviente llegó a llamarse así. Desconozco si es debido a la actividad volcánica existente bajo la superficie, dado todo el azufre que hace que este lugar apeste como el sobaco de un demonio, o si es producto de los siniestros enanos que infestan las llanuras del norte, pero el agua se encuentra casi a temperatura de ebullición. Ergo ha sufrido graves quemaduras en sus peludos y diminutos pies al mojárselos en un segundo en las acres aguas del río de las ruinas, o por lo menos eso es lo que él dice. ¿Será mera coincidencia que eso le obligue a pasarse los próximos días estirado en los petates en lo alto de la mochila de nuestro guía de montaña? Yo no lo dudo, aunque a Brecht no parece importarle nada el peso adicional, ni tampoco los molestos insectos que siempre están dando vueltas alrededor de su cabeza. Parece existir una extraña armonía entre ellos. El ogro, que por lo general siempre calla, ha llegado a hablarle al halfling en más de una ocasión. Un honor que aún no ha concedido a ninguno de los humanos que le acompañamos. 19 de Sigmarside. Ya tenemos trueque de cerdos a la vista. Apenas puedo contener mis ansias de sentarme frente a un plato de comida caliente y dormir en una cama decente. La tripulación se ha echado a reír cuando les he dicho que tenía ganas de volver a algo ni que fuera mínimamente parecido a una ciudad civilizada. Pero se trata de un puesto comercial. No puede ser tan malo, ¿no? 20 de Sigmarside. Trueque de cerdos es, sin lugar a dudas, la cloaca más repugnante a la que alguien se atrevió nunca a llamar ciudad, en la que he puesto los pies en los 8 años que llevo viajando por el mundo.
Todo el lugar está viciado de un humo amarillento y de regusto acre procedente del río de las ruinas y que se arrastra junto a los edificios que se elevan sobre los postes de madera. Cada residencia está cubierta de fragmentos de cristal y afilados clavos colocados en la madera, en los postes de los cimientos o en los postes que la soportan, supuestamente para evitar las incursiones nocturnas de los Noblars que infestan esta lejana y perdida ciudad. Casi todos esos postes, sin excepción, están plagados de carcoma, ciempiés y piojos, por lo que más de la tercera parte de los edificios de trueque de cerdos se han ido derrumbando con el tiempo y ahora forman una capa de chabolas destartaladas en las que habitan esos goblins. Me resulta incomprensible que el hombre y los pieles verdes sean capaces de coexistir de este modo. Tal vez la división en 2 niveles es lo que lo hace posible. Pasé la noche en una cabaña plagada de pulgas, tan pequeña como el camarote de nuestro bonito barco Fraulein, en la que el sueño que tuve en el que me veía dándome un baño caliente y gozando de un cómodo lecho de plumas con una linda moza a cada lado, se vio constantemente interrumpido por los ensordecedores aullidos a los que Breig llama ronquidos. Aún así, fue preferible tener a ese animal bloqueando la puerta que dejar nuestros bienes desprotegidos para levantarnos por la mañana y descubrir que por la noche unos dedos de piel verde nos lo habían rateado todo, desde nuestras espadas a nuestros calcetines. 21 de Sigmarside. A pesar de que Frederico afirma que Trueque de Cerdos es el mejor lugar para adquirir provisiones por estos lares, tengo unas ganas terribles de volver al camino. Esta ciudad apesta, y eso se debe al pescado muerto y a los cadáveres de pieles verdes que se van pudriendo en el tejado de cada casa. Los ciudadanos, si se me permite emplear tal término para definir a los desgraciados que deben abrirse paso a través de un mar de desperdicios, se toman muchas molestias para que no les desaparezcan sus ilícitamente ganados bienes por la noche, y por eso unas lechuzas águila de aspecto desaliñado pero bien adiestradas sobrevuelan las cabañas con el deber de atacar a todo goblin amigo de lo ajeno que intente entrar por la noche. La lechuza de mi anfitrión, Bok Bok, es tan grande como un mastín y puede ver perfectamente en la oscuridad, de modo que es bastante capaz de distinguir a un ladrón aún sin la enorme presencia de nuestro sirviente ogro. Los que son atrapados se atan sobre el tejado de las cabañas para servir de manjar a nuestro policía alado. Lógicamente, los gritos de estos desgraciados sirven de advertencia para los que puedan llegar a sentirse tentados de entrar en las sucias barracas sobre soportes. Hacia el mediodía, todo el lugar se convierte en un gallinero que no es sino un mercado lleno de alaridos, balidos, aullidos y gruñidos que se extiende casi 2 kilómetros en todas direcciones. Debo confesar que preferí quedarme en mi cabaña a arriesgarme a bajar a las bulliciosas calles repletas de jabalíes de pelo erizado, correteando libremente bajo las cabañas y los feroces y cetrinos propietarios de las paradas del mercado. Ahora me arrepiento de haberme perdido el acontecimiento denominado Justa de Cerdos, en el que nuestros mercenarios se lo pasaron también apostando. 22 de Sigmarside. Esta noche ha sido de todo menos tranquila. Un Noblar se las había arreglado para traspasar las defensas de la cabaña de mi anfitrión, mientras su socio criminal distraía a Breig y a la lechuza águila. Debió extenderse la noticia de que estábamos gastando monedas de oro, porque al despertarme me encontré unos delgados dedillos toqueteando mi bolsa de dinero. Aparentando dormir, Ergo estiró poco a poco el brazo hacia la sartén que aún tenía los restos de huevos pegados y arremetió contra la deforme cabeza del ladronzuelo, propinándole tal golpetazo que no solo logró despertar a toda la casa, sino también a los de la de enfrente. El piel verde se desplomó en seco contra el suelo de madera, con los ojos y la boca repleta de colmillos parecidos a agujas abiertos de par en par. A pesar de que nuestro menudo visitante agonizaba ya sobre el tejado, después de haber tenido aquellos dientes afilados tan cerca del cuello, ya no he podido pegar ojo. Todo lo que espero es que no nos encontremos a los especímenes más grandes de estos pieles verdes en nuestros viajes hacia el norte. El sol se pone ya tras los destartalados tejados, pero contamos con provisiones,
Yo he logrado un poco de tranquilidad y hemos adquirido un grupo de buenos caballos de carga para la siguiente etapa de nuestra travesía, las estribaciones de las montañas. 23 de Sigmarside. Durante aproximadamente la siguiente semana viajaremos a través de las colinas o territorio Noblar, tal y como lo llaman los habitantes de Trueque de Cerdos. Parece bastante apacible, un lugar verde y fértil comparado con el logo fangoso de la ciudad. Me imagino que este lugar estaría antaño repleto de pequeños canallas, pero ahora la mayor parte de las madrigueras de los goblins de las colinas están totalmente abandonadas. De vez en cuando vemos algún flechón volando por encima nuestro, animales salvajes de malignos picos que no solo se alimentan de los Noblars, sino también de todos los niños de Trueque de Cerdos, que se alejan demasiado al norte. Este hecho, junto con las incursiones de esclavos que, según se dice, tienen lugar en esta zona, y la afición de la gente de la ciudad por el deporte de la jabalina, llamado clavapillos, puede ser la causa de que los Noblars hayan emigrado hacia nuevas tierras. 31 de Sigmarside. Como viene siendo habitual, hemos acampado al descubierto, sufriendo el frío y la humedad por no tener ninguna hoguera con la que calentarnos. Sin embargo, tanto Frederico como Brecht afirman que por estas colinas rondan cosas muchísimo peores que los Noblars, y que es mejor no traer su atención. Debo admitir que tan siniestras recomendaciones no son muy de mi agrado, dado que soy un explorador de cierta reputación y las historias de miedo sobre hombres del saco no me amedrentan fácilmente. En cualquier caso, no ha pasado nada destacable en todas esas noches. Durante el día de hoy nos hemos cruzado con una caravana Noblar de desperdicios que iba en dirección a Trueque de Cerdos, tirado por el animal de carga más grande que he visto en mi vida. Este, según Ergo y su nuevo amigo Ogro, se trata de un rinobuey, un enorme saco peludo de músculos y mal talante, con patas gruesas como troncos de árbol, una cabeza alargada y rugosa, con dos imponentes cuernos huesudos y unos ojillos brillantes que me pareció que me miraban al pasar pesadamente junto a nosotros. La bestia tiraba de un carro repleto de chatarra que llevaba atado a sus ancas mediante vastas correas de cuero. Aquellos cachivaches iban desde ollas y sartenes abolladas hasta palos de madera, pasando por brillantes jaeces y cadenas tintineantes. Todo ello celosamente protegido por Noblars de aspecto feroz, con dedos repletos de anillos y horribles cicatrices. Y aquella solo era la primera de una multitud de tales carretas, todas ellas atadas a la que iba en cabeza, formando una caravana de cierta longitud, que fue pasando junto a nuestro pequeño séquito con gran estruendo y entrechocar de metales en dirección a los mercados. Supongo que para un mísero piel verde, una cuchara reluciente ya es algo asombroso y de gran valor. Si llegaran a saber lo que yacía bien oculto en las profundidades de mi petate. Del 1 al 12 de Summerside. Durante estos días no ha pasado nada excepcional atravesando las solitarias estribaciones del territorio Noblar. En las madrigueras ya no hay más que liebres y puercoerizos. Ergo y yo practicamos con nuestros arcos cortos desde nuestras respectivas monturas y ya vamos 8 liebres a 3 a favor del halfling. Es sorprendente cómo su condición de gravemente herido no parece haberle afectado a la puntería en lo más mínimo. Menudo pedazo de golfo está hecho. 13 de Summerside. Ya se ven los centinelas, lo que significa que hemos ido a buen ritmo. Esa, por desgracia, es la única buena noticia en lo que se refiere a nuestra etapa actual del viaje. Esta mañana hemos dejado pronto las colinas y valles para adentrarnos en el paisaje llano y desolado conocido como los desiertos de los aullidos. Y no se llaman así por nada. En estas áridas llanuras sopla permanentemente un débil viento del infierno que azota el desierto paisaje y que tira de la ropa y del pelo de uno como si fueran de los dedos fantasmales de niños traviesos. Este viento transporta voces horribles que siempre que el viento arrecia aumentan de volumen hasta convertirse en un clamor de llantos que recuerdan a los quejidos de los condenados. Hasta nuestros caballos están nerviosos, como si hubiera algo antinatural en este lugar. Algo palpable hasta para los más espesos de nuestro grupo. Por otra parte, la visión de la deforme e infame fortaleza negra al este
no es que nos aporte muchos ánimos. Federico fue muy amable al deleitarnos con historias de enanos esclavizadores y carnívoros que portan máscaras de hierro y que aplican sus utensilios de herrería a los prisioneros para torturarlos de forma brutal y duradera. En caso de que algunas de estas historias alberguen un ápice de verdad, no me cuesta entender por qué los nobles del lugar cogieron sus cosas y se marcharon a las montañas. Y la verdad es que yo pienso hacer lo mismo a la mínima oportunidad. Después de llegar a la ciudad situada a los pies de las formaciones rocosas, donde reclutaremos a nuestros guardias, los yermos recubiertos de ceniza y el peligro de acabar como esclavos de los enanos demoníacos no parecen alabar el hecho de que nos hayamos quedado casi sin reservas de ron. ¡De ron! ¡No queda ron! ¡Ay! ...14 de Summerside. Hace apenas unas horas que hemos llegado a los centinelas y debo poner por escrito mis impresiones iniciales sobre este lugar antes de que se desvanezcan de mi memoria. ¡Qué ciudad tan interesante! Nunca había visto nada parecido y dudo que vuelva a hacerlo. 2 altísimos menhires se alzan hacia el cielo, supuestamente erigidos por alguna raza desconocida de gigantes antes de la aparición del hombre. A su alrededor se apiñan mesetas y agujas naturales de roca y más menhires agrupados en torno a la base de los centinelas, formando una red de grietas, túneles y abismos en los que ahora me encuentro descansando. Todo el lugar se ha vaciado y es habitado por un sinfín de aventureros, comerciantes independientes y bandoleros, que van de aquí para allá en pos de sus propios asuntos por los pasadizos oscuros. Lo que me recuerda mucho a un nido de termitas que vi una vez en el sur. Los bienes se transportan hasta los túneles superiores mediante grandes poleas colocadas a lo largo de piedras e hilos de carne roja y pescado seco cuelgan entre las piedras por donde sea que haya un refugio, como si fueran las sábanas de una lavandera de Aldorf. Y juro haber visto más de un cadáver entre la carne, mientras que una masa de nobles desaliñados corretea por los niveles inferiores yendo de los arrabales a sus madrigueras. Prácticamente cada rincón está ocupado no por aves, como podría esperar, sino por los diminutos ladrones que nos hemos encontrado en nuestro viaje con una frecuencia alarmante. Caballos, mulas y riñobueyes llenan los potreros a las afueras de las rocas atados a unos enormes anillos clavados en la roca, y que se compran y venden tan a menudo que parecen cambiar de manos cada hora. Al llegar la noche, grandes hileras de lamparillas de grasa iluminan las calles y las cavernas principales, confiriendo al lugar un fulgor casi mágico. Todo el lugar bulle de intercambios comerciales, formando un oasis de luz y color en medio de la aplastante oscuridad de las llanuras. Por los pasadizos principales es por donde pasan los propios ogros, muchos más ogros de los que nunca hubiera llegado a ver en el Imperio en toda mi vida. Aquí casi parece que sean otra especie, en vez de los torpes y agresivos zoquetes a los que estoy acostumbrado, ya que estos ogros parecen casi dueños de sí mismos, amos absolutos de su propio entorno, y pobre del que se interponga en su camino. Al despedirme de Brecht, tuve que aplastarme contra una pared de piedra arenisca para dejar pasar a un espécimen especialmente obeso que iba revestido con un brocado que antaño habría sido muy refinado, pero que ahora estaba repleto de manchas de sangre y polvo, y aquella montaña de músculos y repleto de cicatrices y de grandes colmillos andaba con un porte amenazador que delataba décadas de combates y de comilonas. Estos son los ogros que hemos venido a contratar, a los que tengan experiencia suficiente como mercenarios para poder cooperar con ciudadanos del Imperio como nosotros, a cambio de oro legal, sin sucumbir a la necesidad de devorarnos mientras dormimos. 15 de Summerside. Aparte de las provisiones más mundanas para el viaje que nos aguarda, parece que he tenido bastante suerte al reclutar a una banda de mercenarios ogros, cuyo representante Noblar tenía la preocupante manía de referirse a ellos como come-hombres, para que nos guíe hacia el interior de los reinos ogros. La tribu de los muerdeojos, liderada por el infame Malron Muerdeojos, lleva protegiendo las caravanas del Imperio durante más de 60 años. Hacernos con sus servicios fue cuestión de escuchar al Noblar adecuado y darle un penique para que me llevara ante su amo, que es una horrenda masa de músculos con quemaduras en el lado derecho de su rostro y que responde, aunque solo a veces, al nombre de Thruk el Sordo.
A pesar de tener que gritarle a todo pulmón para poder hacerme oír, estuvo dispuesto a confiar en mí, al parecer debido a mi problema de sobrepeso. Debo admitir que hasta el momento el ancho de mi cintura nunca me había ayudado en una negociación, pero tras reírse durante largo rato y de forma estridente sobre el esmirriao regordete y su corpulento compañero, cosa que evidentemente es lo más gracioso para los ogros, Thruk y sus camaradas nos hicieron una oferta decente por sus servicios. Los contraté en el acto y tuve que morder el mismo pedazo de carne cruda y roñosa a que Thruk para cerrar el trato. Fue bastante asqueroso. Todavía tengo mi mitad, que en estos mismos instantes sigue empapando el suelo de mi cavernosa cámara con sangre viscosa y semicoagulada. A pesar de que preferiría morirme antes de que tener que comérmela, no me atrevo a tirarla a la calle por miedo de que algún noblar demasiado atento se chive a Thruk y este decida utilizar mi carne para cerrar su próximo trato. 18 de Summerside. Que me aspen si esos ogros no saben andar a buen ritmo. A pesar de contar con una buena montura con la que seguirles el paso, estoy tan agotado y escocido por la silla que apenas puedo sostener la pluma. Sin embargo, debo dejar constancia de cómo hemos ido cruzando el río de las ruinas. Ha sido a unos 3 kilómetros al sur de la ruta del Marfil, por donde la corriente del contaminado río hirviente no es tan fuerte. En sus profundidades he podido ver trozos rotos de metal oxidado y algún que otro cadáver flotando, y el aire tenía un regusto ácido. La espuma de tono amarillo que se acumula a las orillas del río había llegado a aniquilar hasta el resistente líquen negro tan común en esta zona. Ninguno de nosotros quería ser el primero en penetrar dichas aguas, así que cuando se han cansado de nuestras quejas, los ogros nos han llevado a cuestas. Y a los caballos también, y a los sacos de cereales, y hasta las carretas de las caravanas. La fuerza de estos salvajes es increíble. ...20 de Summerside. Ya podemos ver la primera montaña. Según Thruk, es una de las más pequeñas, aunque a mí me parece del tamaño de las del fin del mundo. La montaña de los osos la llaman, aunque uno de los guardias ogros llevaba un colmillos de sable encadenado que nos dijo que ahuyentaría a cualquier oso. Empezamos a subir por la ladera a muy buen ritmo, y vi que hubiésemos tenido muchas más cosas de las que preocuparnos, aparte de los cantos rodados que se desprenden de vez en cuando de una repisa superior o de los ojos brillantes que nos observan desde las grietas en la roca si no llegásemos a ir rodeados de mercenarios ogros de aspecto feroz. No obstante, las cosas no tardaron en ponerse complicadas en cuanto llegamos a una bifurcación del camino. Thruk y su lugarteniente Yuri estuvieron discutiendo acaloradamente sobre si seguir por la izquierda o por la derecha. Si bien aquello me ofreció una oportunidad de oro para añadir más detalles al mapa que habíamos empezado a dibujar, ninguno de los dos ogros parecía querer ceder y la pequeña discusión no tardó en incluir al resto de los mercenarios ogros, que trataron de imponer su opinión a base de gritos en vez de con razones. Al ver el derrotero que estaba tomando todo aquello, temiendo acabar siendo protegidos por un grupo de inválidos cascarrabias en vez de por una compacta unidad de mercenarios, intenté intervenir. Y lo hice saltando arriba y abajo, agitando los brazos como un loco para tratar de atraer su atención por encima del griterío, y cuando vi que aquello no servía de nada, me encaramé a la primera carreta de la caravana e hice sonar el cuerno de aviso emitiendo un sonido lo bastante potente como para que me pudiesen oír todos, incluido Thruk el sordo. Todos se volvieron al unísono hacia mí, mirándome con rostros extremadamente violentos y agresivos. Debo confesar que en aquel momento sentí que mis entrañas se transformaban en agua al darme cuenta de lo que acababa de hacer. Ver a 6 ogros furiosos mirándome llenos de rabia es algo que no olvidaré en toda mi vida. A pesar de todo, conseguí lo que pretendía, pues dejaron de discutir. Aunque ninguno de ellos prestó su atención a nada de lo que dije después de hacer sonar el cuerno. En lugar de ello, como aceptando un acuerdo no declarado, bajaron por la ladera de la montaña para solucionarlo al estilo de ogro.
Envié a Ergo a espiarlos para poder recoger su ritual de primera mano, aunque cualquier persona con un buen par de orejas podía oír los rugidos y los aullidos desde donde me encontraba. Ya hace más de una hora que se han marchado, y debo admitir que me estoy empezando a preocupar. Federico dice que ve formas en la oscuridad, unas siluetas pequeñas y escurridizas que cada vez están más cerca. Me temo que tal vez ha llegado el momento de guardar la pluma y sacar el puñal. Prestad atención, escuchad la historia del valeroso Silvaldrín, que viajó hasta el lejano valle de la montaña sin fin, para acabar con ogro, demonio o dragón, y presentar a la dama del lago su devoción. Ahora Silvaldrín desmonta tras su galopada, que le ha hecho recorrer una carretera accidentada. Unos ojos hambrientos acechan en un rincón, que ahora se desorbitan presos de la emoción. Y de esta manera se abalanzó el ogro horrible, y de su garganta surgió un gruñido terrible. «Machacaré tus huesos y me proporcionarán sustento». Y el caballero replicó: «Me cobraré la cabeza de este elemento». Silvaldrín cargó con su gran espada alzada, pero su golpe hizo el mismo efecto que una rascada. El garrote de la bestia describió un arco en su trayectoria, y sobre la testa de Baldrín se estrelló con euforia. Después se escuchó un sonido espeluznante, y el caballero cayó al suelo de manera alarmante. Pero la historia de Silvaldrín no termina de este modo, pues en las montañas siempre se aprovecha todo. Allí mismo la tripa le fue extraída, y el resto se lo llevó el ogro a su guarida. El corazón del caballero, puro y hermoso, sirvió para hacer un estofado muy apestoso. Se masticaron sus piernas y sus dedos se asaron sobre el escudo del caballero, donde poco duraron. Sus huesos se partieron y su tuétano se machacó, hasta que al final en pan de ogro se convirtió. Su cota de malla cubrióle al ogro una brazada, y un goblin se quedó con la prenda de su amada. Su gran espada, antaño arma que sembraba pavor, ahora sirve para asar la carne de su portador. Su altar fue lanzado a la hoguera, y un goblin convirtió su armadura en bañera. Para tapar un agujero su capa sirvió, y su cráneo vacío en un cuenco se convirtió. Y este fue el destino de Baldrín, que al ogro sirvió de festín. Así que ya sabes, si te diriges al este, llévate amigos para que el ogro no te tueste. ...21 de Summerside del año 2502 de nuestro señor Sigmar. Por las santas posaderas de Sigmar, eso sí que estuvo cerca. Esos goblins de las colinas pueden ser agresivos como ratas arrinconadas cuando van en grandes grupos. Sobre todo si hay cosas brillantes y no hay ogros a la vista, como ahora, por ejemplo. La verdad es que no me parece nada bien que los guardias a sueldo desaparezcan para apalizarse en rituales primitivos cada vez que discuten. Hemos perdido buenos guerreros por su culpa. El problema es comunicar esta queja a un armario imponente perfectamente capaz de encontrarse otro empleo en la región sin que a uno le aplasten la cabeza. Bueno, pensándolo mejor, creo que no diré nada al respecto. Todo a nuestro alrededor yacía plagado de muertos y noblars destrozados, debido que, al anochecer, los ogros que habíamos encontrado para proteger nuestra caravana se habían marchado por la ladera de la montaña a resolver una disputa de lo más trivial. Casi inmediatamente después, una buena treintena de noblars salió de las grietas y de los recovecos de las montañas con la intención de saquear nuestra caravana comercial y hacerse con algunos objetos valiosos con los que avivar su economía de trueque.
Se diría que el carácter casual de estos acontecimientos es cuanto menos sospechoso, pero hasta los mercenarios ogros medianamente inteligentes tendrían problemas para urdir un plan con un puñado de goblins de cualquier clase. Así que caímos en una emboscada. Por suerte la caravana no carece de guardias humanos fiables y Frederick y sus hombres presentaron una defensa intachable. La mayoría de los noblars atacaron en la gran oleada, arañando, mordiendo y acometiendo con armamento improvisado para luego retirarse de inmediato al sufrir unas pocas bajas. Al parecer, aquello no fue más que una mera distracción para que sus camaradas pudieran acercarse por el otro lado de la caravana y llevarse todo el botín que pudieron encontrar mientras sus amigos se batían a capa y puñal. Sabía que, si alguno de ellos llegaba a entrar en el carromato del intendente, no iba a salir indemne de él, ya que ahí era donde se encontraba Ergo y tratar de robarle comida a un halfling siempre es una idea realmente mala. En lo que a mí se refiere, hubiera soltado al colmillos de sable de los ogros si hubiese tenido la seguridad de que no iba a lanzarse contra mí también, así que me quedé encima de la caravana y efectué algún que otro disparo con mi trabuco de chispa. A la larga, ningún noblar está a la altura de un espadachín imperial, de modo que conseguimos rechazarlos. Por otro lado, varios de los nuestros tienen ahora la cabeza dolida después de haber sido heridos o hasta dejados inconscientes por la casi constante lluvia de proyectiles afilados que nos cayó encima durante el ataque. Y no paramos de encontrar dichos proyectiles por todas partes. Hace menos de 5 minutos hemos encontrado el cráneo de un gato con una roca dentro, una herradura afilada y un pisapapeles con forma de flor de lis que, por las inscripciones que tenía, pertenecía hace tiempo a un embajador predoniano. Y hablando de proyectiles improvisados, el elemento más sorprendente del ataque fue la aparición de uno de esos animales de tiro gigantescos, un Rhinoway tirando de una extravagante invención hecha de madera que parecía que fuera a derrumbarse en cualquier momento. Tras emitir un potente sonido de cuerdas al destensarse, parte de la máquina se nos vino encima y mandó un torrente de proyectiles volando por los aires contra nosotros. Al chocar contra el suelo, me di cuenta de que los proyectiles eran armas, espadas, lanzas y hachas. Cayeron cerca de nosotros, pero comprendí que, si aquella extraña invención llegara a acertarnos, íbamos a ser víctimas de un diluvio de armas afiladas. Aquella perspectiva no me gustó nada, así que ordené que se sacara el cañón de su caja protectora lo más rápido posible. La mayoría de guardias estaban ocupados repeliendo a nuestros atacantes de dedos largos, pero aún así se logró preparar el cañón y bien que hicimos. Nos cayó encima otra descarga de espadas oxidadas y esta vez sí dio en el blanco. Vi el filo de una espada atravesar el tejado de tela del carromato en el que estaba sentado y clavarse en un queso, y otro atravesó de lleno a Josiah justo cuando arremetía contra la garganta de un noblar. Vi a media lanza clavarse en el casco de Clarkson y atravesarle el cráneo. Vi la parte trasera de una hachuela derribar a Tobias, aunque si le hubiera dado por el otro lado le hubiera partido la cabeza como una manzana cocida. El resto de las armas rebotaron contra las rocas del paso, produciendo un ruido parecido al que haría un terremoto en una herrería. No obstante, el cañón ya estaba cargado. Gracias a Sigmar por la puntería de Ulfric. Si su sobrenatural estimación de la distancia no hubiese sido tan certera, tendríamos que haber aguantado otro diluvio de acero oxidado. Sin embargo, la bala del cañón retumbó por los aires atemorizando a casi todos los noblars que estaban a mi lado de la caravana y se estrelló contra aquel cachivache tirado por Rhinowayes, haciendo saltar por los aires miles de astillas de madera en todas direcciones. Tras la destrucción de su estimada máquina de guerra, los noblars salieron corriendo. Estoy seguro de que cuando vuelvan los ogros no le darán ni la más mínima importancia a lo ocurrido. Al fin y al cabo, ¿qué peligro puede entrañar una pandilla de ladronzuelos goblins de las colinas? Creo que Carsen y Josiah conocen perfectamente la respuesta. 22 de Summerside.
Esta maldita montaña es demasiado inclinada, el maldito aire es demasiado frío, la maldita comida es demasiado escasa, la maldita fauna salvaje es demasiado peligrosa y nuestros malditos ogros son demasiado cortos como para que les lleguen a importar en lo mínimo todo esto. Me voy a la cama antes de que se me congelen los dedos y se me rompan. ...23 de Summerside. Dioses, menudo viaje. Todos los bienes de la caravana no han parado de caerse hacia atrás, formando una pila desordenada de objetos de lo inclinados que son estos pasos. Mi único consuelo en esta fría mañana es que hemos encontrado el cadáver destrozado de un polizón noblar que al parecer llevábamos encima desde el pequeño ataque de hace 2 días. Había sido aplastado por el peso de un cofre repleto de oro. Y bueno, de oro y de monedas de plomo doradas, pues los exploradores también tenemos nuestros trucos. Que estaba tratando de abrir con una palanca. La avaricia le rompió el cráneo. Siento como si el mismo aire estuviera en mi contra. Cada vez que inspiro aire es como tragar un cubo de agua helada. Y aún así, parece que llena mucho menos los pulmones que el buen aire del Imperio. Hasta Ergo opina igual, cosa que vale la pena tener en cuenta. Está claro que echa de menos la asamblea. Pobre chico. Lo único bueno es el paisaje. Es totalmente espectacular. Podemos ver perfectamente los valles donde una fría cinta de azul serpentea entre los reinos de la tribu de los puños enfadados, que es por donde estamos viajando ahora mismo, y la tribu de los piel férrea, que por lo que se ve tienen una temible reputación. Según se dice, su déspota, el líder de una tribu ogra, nombre que me parece muy apropiado, siempre va a la guerra a lomos de una inmensa bestia mecanizada. Me resulta complicado llegar a concebir que un ogro pueda contar con los conocimientos necesarios para construir tal maravilla. 29 de Summerside. El día de hoy nos ha regalado un encuentro fuera de lo común. Durante los últimos 2 días hemos estado avanzando penosamente a través de enormes bancos de nieve y hemos tenido que detener la caravana un agobiante número de veces con tal de desatascar una rueda o apartar una roca. Por suerte, nuestros ogros mercenarios son expertos en tratar con estos obstáculos. Sin embargo, el último de estos obstáculos estaba junto a lo que al parecer era la entrada de una fisura en la roca. La cueva estaba repleta de enormes carámbanos y tenía muchos huesos desperdigados en el exterior. Y, dado que solo hacía unas horas que había estado nevando, me entraron muchas ganas de abandonar el lugar cuanto antes. No obstante, el obstáculo en cuestión casi parecía haber sido colocado ahí a propósito, ya que era un enorme muro de rocas y nieve que a Thruk y sus chicos les estaba llevando bastante tiempo apartar. Uno de ellos emitió un rugido al tirar una roca especialmente grande montaña abajo, y entonces su rugido fue contestado desde el interior de la caverna. Y ese segundo rugido era mucho más potente. Casi se me para el corazón cuando algo que se parecía a un oso, más o menos como un lobo se parece a un perrito, salió de la enorme grieta y fue corriendo hacia nosotros, azotando la nieve con cada una de sus descomunales patas garrudas. Tenía las fauces abiertas de par en par y de la boca del oso pendían unos gruesos regueros de saliva. Estábamos atrapados porque teníamos una bajada casi vertical detrás nuestro y la caravana impedía todo intento de retirada de la zona de la cueva. Sin embargo, me llevó un rato darme cuenta de que no éramos nosotros los que estábamos atrapados. Thruk soltó el colmillos de sable y esa cosa salió disparada hacia el oso cavernario como un rayo. El oso se alzó sobre 2 de sus patas y le asestó un golpe que hubiera partido el colmillos por la mitad si hubiera llegado a acertarle. Pero no lo hizo. El colmillos de sable arremetió dirigiendo sus colmillos contra el abdomen del oso y fue recompensado con un chorro de sangre. El oso pegó un salto hacia atrás con sorprendente agilidad para tratarse de algo tan gigantesco.
El Colmillos de Sable se encaramó al lomo de aquella cosa, dejándole unas heridas de garra enormes por el costado, y cerró sus fauces en torno al cuello del monstruo como si estuviera tratando de derribar algo del tamaño de un caballo. Pero no funcionó. El oso sacudió la cabeza violentamente, arrojó al Colmillos de Sable contra la nieve y volvió a alzarse sobre dos patas con las fauces abiertas de par en par. Se oyó un seco destensar de cuerda y una lanza dentada se clavó en la cabeza del oso cavernario, saliéndole grotescamente por la mandíbula superior. El arpón iba atado a una gruesa cuerda y su propietario, una silueta negra situada en la loma por encima de la cueva, tiró de ella con fuerza. Aquello, combinado con la inercia del oso al alzarse, fue suficiente para tirar a la bestia de espaldas contra el suelo. Esta se convulsionó durante un par de segundos y entonces una lanza con punta de pedernal, tan ancha como un roble joven, se clavó en su blando abdomen. Pasó un segundo y entonces otra se le clavó en el pecho. El oso logró ponerse en pie lenta y pesadamente y por un instante llegué a pensar que sobreviviría contra toda expectativa para volverse a lanzar al ataque. Pero respiró agitadamente, emitió un fuerte tosido con el que roció la nieve de sangre y cayó muerto al suelo. Aquella silueta que había acabado con el oso pertenecía a un guerrero monstruoso revestido con pieles, el cual se deslizó por la ladera de la montaña y se dejó caer los últimos 6 metros hasta aterrizar en la nieve con un golpe seco. Los carámbanos que tenía más cerca se partieron y se desprendieron por el impacto. Thrug emitió un rugido de desafío y se lanzó a por el recién llegado, que estaba cubierto de cicatrices. Saqué la petaca, esperando ser testigo de primera mano de otra lucha de titanes. Pero al acercarse a ambos, Thrug se abrió de brazos y los dos se dieron un fuerte cabezazo, como cumpliendo con algún tipo de ritual de salutación. ¡Eran amigos! El Colmillos de Sable fue corriendo hacia el cazador y empezó a lamerle la mano. Al parecer, aquel animal pertenecía al cazador, el cual llevaba una semana intentando dar caza al gran oso, y nos había utilizado como cebo. La verdad es que aquel comentario le quitó toda la gracia al incidente, os lo aseguro. ...29 de Summerside. Nuestro nuevo acompañante, que se llamaba Jared, aunque no es su nombre original, sino que se lo puso por un cazador de tiempos antiguos, nos dijo que nos estábamos internando demasiado en el territorio de la tribu de los puños enfadados. Era un tipo muy taciturno, y me ignoró por completo, aun cuando le dirigí mis preguntas todo lo directo que pude. ¡Qué grosero! Bueno, supongo que no se pueden esperar grandes conversaciones al viajar con ogros. En fin, ahora ya no hay vuelta atrás. Hay que seguir. 30 de Summerside. Hoy me he visto obligado a enterrar a muchos hombres valientes. Hemos sido víctimas de una emboscada, pero esta vez de ogros. Creedme cuando os digo que es totalmente distinto de sufrir una emboscada de Gnoblars. Vimos a una docena de ogros bajando poco a poco por la loma que teníamos delante, y nos animamos porque Thrug había enviado a una pandilla de Gnoblars del cazador por delante, para avisar a la tribu de que íbamos a pesar sus tierras. Al principio supusimos que aquellos ogros eran el grupo de bienvenida, o que como mínimo habían venido para comerciar con nosotros, pero no podíamos estar más equivocados. Al acercarse más a nosotros, Thrug pronunció un saludo que a mí me sonó como un potente ladrido. Estaba encendiendo algún tipo de puro apestoso, aparentemente para celebrar el encuentro, pero no le respondieron. Cuando los ogros se nos acercaron con paso tranquilo y seguro, empezamos a sentir más el frío. Seguían sin contestar. Se limitaban a seguir avanzando hacia nosotros. Eran realmente enormes, sobre todo el gordo inmenso que iba en medio, y que era una masa de grasa y músculos, y que llevaba la cabeza cubierta por una cota de malla. Al acercarse un poco más, pude distinguir las 2 ranuras para los ojos que tenían la capucha de malla, y había algo en su forma de andar que me daba mala espina, muy mala espina.
Abandonando toda cautela, di la voz de alarma y organizé a los pocos soldados que nos quedaban para defender la caravana. Logramos sacar el cañón de la caja, pero para entonces los ogros ya se estaban acercando a todo correr. Cerraron filas y casi se pisan entre sí al ir aumentando de velocidad, formando un muro de músculo y acero que iba a chocar contra nosotros con la fuerza de un tanque de vapor. Disparé mi trabuco contra uno de aquellos monstruos y le di de lleno, pero creo que solo conseguí hacerlo enfurecer. Aguantando la respiración, esperé hasta el último segundo. Me abalancé sobre las cabezas de los ogros saltando desde el tejado y aún no sé cómo logré llegar al otro lado. Tal vez el miedo me diera fuerzas. La verdad es que no me avergüenzo al decir que estaba petrificado. Un ruido parecido a la batería de un cañón al disparar anunció la muerte de la caravana y al llegar al suelo, nuestros propios mercenarios ogros contraatacaron y todo se sumió en el caos. Traté de ponerme a salvo rezando para no acabar aplastado, o peor aún, descubierto. Vi a uno de esos monstruos lleno de cicatrices y con el pecho descubierto arremeter contra el carromato del intendente con una cimitarra a 2 manos, larga como un bote de remos, y romperlo lanzando tablones de madera a todos lados. Vi a un ogro golpeando a los pobres Getsey y Ulfric con un caballo muerto de miedo que no dejaba de relinchar. Otro de ellos pasó justo por delante de mí persiguiendo a Ergo y entonces Thrug le clavó el puño de hierro en la garganta. El golpe fue tan potente que lo levantó del suelo y todo. Recuerdo a Ulisse, el duelista tileano que llevaba años luchando contra Frederico, trepando ágilmente sobre los restos de una caravana para clavarle el estoque a uno de los ogros enemigos por la oreja sin hacerle nada, dejando la espada donde estaba. El tileano pegó un puntapié a la empuñadura con todas sus fuerzas y solo cuando la espada le salió al ogro por la otra oreja, este fue cayendo poco a poco hasta desplomarse contra el suelo. La batalla continuó con furia y la nieve no tardó en teñirse de rojo. Para mi vergüenza, debo confesar que traté de pasar desapercibido y que hasta intenté enterrarme en la nieve porque la carnicería era increíble. Y no solo eso, sino que además nuestros ogros estaban en abrumadora desventaja. Uno de ellos estaba arremetiendo a diestra y siniestra con una enorme espada demasiado bien hecha como para ser de manufactura ogra, aunque sí que era de tamaño ogro. Estaba manteniendo a raya a 3 de los asaltantes, pero el líder de la capucha de malla era como una fuerza imparable. Al verse desarmado por un golpe certero, le vi arrancar de cuajo con una sola mano el eje reforzado de metal de una caravana tumbada, empezar a repartir golpes con él y derribar a 2 de los mercenarios para luego propinarle a un tercero una patada en las rodillas con tanta fuerza que estuvo a punto de arrancarle la pierna con su bota remachada en hierro. Grité al ver que Grutz, el segundo de Thrug, parecía estar saqueando la caravana en vez de defender lo que quedaba de nuestra expedición. Pero entonces de súbito Grutz sacó algo del carromato que parecía un enorme tubo de metal y se lo lanzó a Thrug. Este lo cogió sin problemas y durante un momento no entendí nada porque Thrug le dio la vuelta y apuntó hacia el enorme líder que iba abriéndose paso en su dirección. Entonces me di cuenta de que lo que Thrug tenía en la boca no era un puro, sino una vela. Inclinó su cabeza repleta de quemaduras hasta que la vela tocó el orificio superior de su ennegrecido cañón y lo disparó. La cabeza del líder enemigo explotó a su vez, creando una fuente de sangre y mandando por los aires fragmentos óseos gruesos y cortantes en todas las direcciones. Su cuerpo sin cabeza se agitó levemente y se quedó de pie durante un instante hasta que sus rodillas cedieron y con ellas la determinación de los ogros asaltantes. Se retiraron en desbandada, corriendo por la nieve con los gritos de júbilo de nuestros grandes comehombres retumbándoles en los oídos. Fue una especie de victoria, pero sin caravana, sin provisiones y sin ninguna forma de controlar a aquellas bestias. Ahora debo preguntarme, ¿cuánto tiempo podremos sobrevivir aquí?
¿Qué os ha parecido del relato? ¿Os ha gustado? Las Montañas de los Lamentos es un sitio bastante duro y difícil de sobrevivir. Pero bueno, al final nuestro querido explorador Ruebenkite parece que consiguió llegar a alguna parte. Quizá no era la parte en la que él esperaba, pero bueno, ser maestro del fuego de la tribu de los puños enfadados no es cosa menor. Los ogros fueron el último ejército de Warhammer Fantasy en llegar a las mesas de juego. Como raza ya existían, en el trasfondo en las mesas de juego, como unidades especiales dentro de los ejércitos del caos y de los orcos y goblins. Y ahora, en sexta edición, en 2004 más o menos, hacían su entrada triunfal como ejército por derecho propio. Llegaron cuatro tipos de unidades de guerrero. El guerrero toro, el ogro toro, el ogro básico, el ogro tripas duras, con armadura pesada y arma a 2 manos, los sueltafuegos, que llevaban cañonacos por arma, y los comehombres, los mercenarios por excelencia del mundo de Warhammer. 4 tipos de héroe. Los déspotas, los ogros superiores, los ogros alfa, los líderes, los reyes de los reinos ogros, los maestros carniceros y matarifes, los magos y chamanes, los matones, la mano derecha del déspota, y los cazadores con sus tigres de dientes de sable. Y varias unidades de monstruos y criaturas relacionadas con ellos, los yetis, los gargantúas, los gigantes sometidos, y los siempre carismáticos, adorables y absolutamente desgraciadísimos, la peor mierda que haya existido y la que más quiero yo, por ejemplo, los Noblars. En forma de Noblars, de hordas de guerreros Noblars, decir guerreros Noblars es mucho decir, los tramperos Noblars y el invento más espectacularmente loco del universo de Warhammer, el tirasobras. Una puta locura. Un ejército por derecho propio y muy a tener en cuenta. Posteriormente, en octava edición, saltándose séptima, porque en séptima no hubo libro de ogros, los ogros fueron el último ejército de sexta edición, lo cual quiere decir que salieron ya pensándose en ser jugados en séptima, con lo cual fue un ejército que en sexta estaba muy fuerte y en séptima salió fuerte al principio, pero se fue quedando atrás por el Power Creed de la época. En octava edición fue cuando la gran renovación ogra, en el que ya vinieron los panzafuegos, los jinetes de dientes martirio, el cañón escupehierros, un miniaturón espectacular, y los aún más espectaculares cuernos pétreos y colmillos de trueno. ¿Cuáles? Los tengo aquí. Este es mi cuernos pétreos. Bueno, si me habéis seguido en Twitter, tengo un proyecto de conversión. Que ya veis que está conversionado, pues tengo aún más ideas. Ya os iré poniendo cuando tenga tiempo para hacerlo. Ahí también está el cuerno pétreos, pero bueno, están ahí. Ya luego. Está al fondo. Así que ya os lo enseñan. Si veis, si os pasáis por mis redes sociales, por Twitter, por Instagram, podréis ver esas miniaturas en fotos. En fin. Así ha sido la configuración, las unidades que os he mencionado, del ejército ogro a lo largo de los años. Con muy pocas diferencias ha ido funcionando este ejército. Incluso en Age of Sigmar sigue exactamente igual. Apenas han tenido miniaturas nuevas, miniaturas propias de Age of Sigmar, sino que siguen funcionando con las miniaturas de sexta y octava edición. Los ogros fueron siempre un bloque de tribus ogras acompañados de cazadores y monstruos, pero en Age of Sigmar hubo una división y se dividieron en guerreros de tribus ogras y guerreros de jinetes de bestias. Yo los llamo guerreros de las tribus y jinetes de bestias porque jinetes de garra bestia o panzatribus de los maufuegos, no me sé los nombres. No me sé esos nombres absurdos de Age of Sigmar. Mira que me gusta Age of Sigmar, el juego, pero me gustan muy poco los nombres que le ponen. Siempre he pensado que en Games Workshop había alguien enamorado de estos gordos violentos. Había alguien que sentía absoluta pasión por ellos. Pues las miniaturas cuando salieron fueron espectaculares, de las mejores para el estándar de Games Workshop, y acompañadas de una cantidad de trasfondo apabullante, enorme. Relatos, consejos de pintura, ilustraciones impresionantes.
voy a dar una opinión, y es que esta es la mejor portada que ha tenido los ogros desde nunca. Ni la portada de octava edición, ni la portada de segunda edición. Esta es la segunda mejor portada de los ogros. Y daros cuenta de que es una revisión de la portada de sexta. O sea, la reilustraron, pero no llegaron al estándar de calidad. O sea, la mejor... Este librito, por cierto, para mí es una de mis joyas. O sea, es una de mis joyas porque es un libro apasionante de leer. Y además, es que, os lo comento, los libros de sexta edición, si no los conocéis, normalmente son libros en blanco y negro. En glorioso blanco y negro. Fijaos, esto es gloria bendita. Y es un libro de sexta edición, pero que tiene una cantidad de páginas a color inusual. Normalmente las páginas a color se dedicaban solamente a miniaturas, a fotos de las miniaturas. Esta, creo que lo estáis viendo. Sí, lo estáis viendo. Esto era absolutamente inusual y es uno de esos sellos de calidad que le daban a este ejército, que le daban ese cariño, ese amor que este ejército tuvo en cuanto salió. Lo cierto es que siento que vaya a ser un poco personal este vídeo, esta parte del vídeo, pero los ogros a mí me fascinaron desde un primer momento. En aquella época yo tendría 16 años, 14, 15, 16 años, estaba en esa franja de edad. En aquella época estaba descubriendo clásicos de la literatura, como por ejemplo las novelas de Robert Howard, de Conan el Bárbaro. Y salvando las distancias, los ogros me parecían me emulaban aquel ideal de guerrero bárbaro, alejado de la civilización, noble pero salvaje, con un código de vida que no se ajustaba a la ciudad, no comprendían las leyes de la ciudad, las leyes de los hombres, no eran seres que vivían en una comunión distinta con la naturaleza. Hombres duros, rudos y violentos, pero que tenían una brújula moral muy fuerte. Los logros no son eso, o por lo menos esa brújula moral está muy desvirtuada por el hecho de que no son humanos, son monstruos. Y que sean monstruos también me atrajo mucho. Quizá esto que estoy describiendo es algo que muchos veis, me estaréis mirando con una cara rara. En mi cabeza tiene sentido. Quizá otros digáis, ¿pero qué está diciendo este tío? No lo sé. A mí, cualquiera diría que ese ideal de bárbaro serían los bárbaros del caos de fantasy. Pero los bárbaros del caos, como eran del caos, siempre me han parecido como los malos, los malvados, estos como los malos. Sí que eran bárbaros, pero no tenían esa nobleza, o no tenían no tenían... Ahora no sé decirlo, ahora no sé explicarlo, pero no tenían esa brújula moral o esa comunión con el mundo en el que viven. Viven en un mundo duro y ellos son duros, entonces quizá me estoy embarrancando en un lodazal. Muy bien, seguimos adelante. Perdonad. También este ejército no viene exento de problemitas, que la verdad es que me fascinaron, pero claro, os estoy hablando de que tenía 13, 14 años, y esto os estoy hablando de la mente de un chaval adolescente que ha leído demasiado El Señor de los Anillos y Conan el Bárbaro y Warhammer Fantasy. Pero vistos ahora, hay un tema del que me gustaría hablar. Su aire mongol y su ligero orientalismo también me atrajo mucho y me sedujo. Eran algo exótico. Hoy en día los ogros han cambiado mucho. Los ogros de Age of Sigmar han cambiado ese aire oriental, ese aire mongol o de las estepas, por un aire
Han cambiado este aire oriental, que resultaba ciertamente problemático si se analizan con una cierta profundidad o con una cierta seriedad, lo han cambiado por un aire nórdico. Por un aire más de gente que vive en los fiordos, o los jarls y los huskarls. Algo un poquito más sajón, anglosajón. Entonces han querido rebajar un poco ese toque oriental que tenían en Warhammer Fantasy y darles una nueva visión. Si leéis los nombres de los... Por ejemplo, es algo que me llama la atención. Los jinetes de bestias tienen dos tipos de héroes, que es el Señor del Hielo, que vendría a ser un déspota, un rey ogro, y tienen el mago, o el chamán, el sacerdote, que en inglés es Huskarl, no sé cómo se pronunciará, Huskarl, y en castellano lo han llamado despellejador. Le han quitado ese toque, pero si leéis el libro atentamente veréis que ya no tienen ese aire oriental, sino que tienen un aire nórdico. Yo creo que han querido rebajar ese orientalismo que caía un pelín en el racismo. Yo creo que es un aire nórdico que les va muy bien, pero creo que podrían ser más de lo que son. En Age of Sigmar hablando, creo que la evolución del ogro de Fantasy al ogro de Age of Sigmar es muy pobre y muy poco trabajada. Creo que ese cariño que irradiaba de las páginas en sexta edición, de las páginas de la White Dwarf, por ejemplo, irradiaba cariño por los ogros, en Age of Sigmar ha desaparecido prácticamente. Si leéis el libro, si leéis atentamente, las faltas de ortografía, el desarrollo de las tropas es muy pobre, es muy, muy simple, muy sencillo, no ha evolucionado nada. Si sigues leyendo, lees el de sexta, lees el de octava y lees los de Age of Sigmar y no te añaden nueva información, por así decirlo. Cambian algunas cosas, añaden esa maldición de los jinetes de bestias, pero tampoco sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, puedes desplegar un ejército ogro en ambos universos, en Age of Sigmar o en Fantasy, en Warhammer Fantasy, ahora Old World, sin que tengas que cambiar ni trasfondo del ejército ni miniaturas. Únicamente tienes que cambiar la peana. Eso me resulta muy pobre, así como con elfos. Sí que los Lumineth no son los altos elfos, por ejemplo, o las ciudades de Sigmar no son las ciudades del Imperio, no lo son. Con los ogros no han hecho lo mismo. Games Workshop se dio cuenta rápidamente, bueno, rápidamente no tanto. Viendo las fechas, un libro es de 2004 y el otro es de 2011. No es rápidamente, pero bueno, de que el ejército que habían creado tenía problemitas en cuanto a representatividad. En cuanto a tema de racismo, lo fueron suavizando con los años, con detalles como por ejemplo que en sexta edición los ogros tenían un tono de piel verdoso, amarillento, pálido, un tanto malsano, lo cual unido a sus bigotes de la Fu Manchu y su carácter violento y caníbal, causaba algún que otro arqueamiento de ceja, porque se podían asociar mucho con el estereotipo mongol de la Edad Media, de cuando Gengis Khan y toda esta peña la liaba por todo el mundo, por todo el mundo conocido, por Europa, por Asia, Y una de las formas que tuvieron de paliar este hecho fue que en el libro de octava edición recolorearon de forma bastante chusca, a mi modo de ver, aumentando el tono y saturación de la ilustración en Photoshop, básicamente, ilustraciones del anterior libro. Del libro de sexta, dándoles un saludable tono rosáceo que les alejaba de ese estereotipo de persona asiática y quizá los racializaba menos, ya que no podemos olvidar que es un juego británico. Toda la gama de miniaturas se repintó completamente y nunca más se volvió a publicar una foto o una ilustración con el tono verdoso anterior. Si lo podéis ver claramente porque este es el libro de sexta. Este es el libro de octava. He visto antes esta ilustración y esta ilustración. O sea, no sé si se ve, pero es la misma ilustración.
así, así, no. Así. Pero no son. Y así con todo, o sea. Teníamos por aquí esta otra ilustración, también se recoloreó, muchas ilustraciones se recolorearon y las miniaturas se repintaron. Se repintaron para tener ese... para bajarle ese tono. Como podéis ver, ogros color carne, podríamos decir. Sí, es un poquito así. Pero bueno. Sinceramente a mí me gustaba el tono verdoso, porque a mí, a mi modo de ver, les daba ese puntito monstruoso. Pero es cierto que estudiándolo un poco y viéndolo en retrospectiva, quizá no era lo más adecuado. El segundo punto sobre la representatividad del ejército ogro es que los ogros nacen por esporas. O eso es lo que tenemos que entender, porque no existe la más mínima mención a las mujeres ogras. Salvo un pasaje del libro de la sexta edición en el que mencionan que si un bebé ogro es capaz de sacar sangre del pezón de su madre, eso quiere decir que está marcado por las grandes fauces y que podrá convertirse en un matarife, en un chamán, en la persona que guía la tribu, el ogro que guía la tribu. Y sinceramente, después de haber sido padre y de haber leído y vivido el proceso de lactancia de un bebé humano en el siglo XXI, a mí me deja poco impresionado ese dato. La lactancia materna es una cosa, y bastante cosa es. Se nota mucho que el que escribió eso no ha sido padre. No había pasado por ese proceso. No había pasado por ese proceso. Y ya está. En estos tochos es la única mención que hay sobre las mujeres ogras, lo cual me parece un poquito, pues bueno. Así. No he leído las novelas ni en los juegos de rol. Seguramente puede que haya algún personaje o sí que hay alguna descripción. No he estudiado esa parte, lo siento. No he estudiado esa parte del trasfondo. Sé que salió una miniatura de mujer ogra, pero no aparece. Pero es una foto que creo que no aparece en ninguno de estos libros. Quizá en los últimos sí, quizá. No lo estoy seguro, pero sé que era una miniatura que no se vendía como el resto de miniaturas, se vendía solo por venta directa. No podías ir a una tienda a comprarla, tenías que encargarla. Era como una miniatura especial. También ocurría lo mismo con el ogro ninja. Se supone que era miniatura de comehombres. Volvemos un poco al estereotipo. Era una señora armada con un rodillo de cocina y llevaba una pieza, un bit, que era una barba postiza que podías ponérsela o quitársela. O no. Por eso se supone que era una ogra mercenaria. Entonces debemos entender que se estaba disfrazando de hombre. En la literatura está muy bien el estereotipo este de mujer que se viste de hombre para luchar en una guerra, pero tipo Mulan. Pero suele ser porque quieres hablar de algo. Aquí entendemos que las mujeres ogras no van a la guerra. Entendemos que los ogros también es una sociedad machista. Que a ver, que son ogros, ¿sabes? O sea, se supone que son todo lo malo del mundo. Entonces, entiendo, y son una gente súper violenta, caníbal y salvaje. Entiendo que no es una sociedad. No es una sociedad igualitaria porque en ningún estrato. Porque los ogros tienen los nobles, que son los esclavos. Entonces yo entiendo que debe de ser un poco un sitio de mierda vivir la sociedad de los ogros. Pero bueno, es eso. La ogra va armada con un rodillo de cocina. Los ogros tienen un tema importante con la comida y la cocina, pero la tropa, pero ninguna otra miniatura de la tropa ogra ni los lleva armamento culinario. Está reservada solo para los matarifes y para los chamanes, para los maestros carniceros, lo cual podemos intuir que ahí hay un tema. Bueno, el tema este no está subsanado ni por asomo, ni siquiera en Age of Sigmar, donde en Age of Sigmar se supone que es el juego WoW que esté de mierda.
La palabra de mierda, la palabra woke de mierda, no me gusta nada. Pero en Age of Sigmar seguimos sin saber cómo es la reproducción ogra y en realidad ni siquiera la sociedad. Solo conocemos el aspecto bélico. Es un wargame, entiendo que se enfatice eso, pero no sabemos nada de cómo es la vida de un ogro que no sea guerrero, que no sea un guerrero. De todas formas, me gustaría recomendaros el vídeo del Triunvirato sobre el racismo occidental en Warhammer, que profundizan un poco en este tema. Ellos hablan muy bien, ellos saben hablar. Yo soy un loco que me pongo a decir tonterías en la cámara. Y cuento un poco mi experiencia personal dentro del Wargame. Ellos lo comentan muy bien, profundizan muy bien y es muy interesante su comentario. Yo os lo recomiendo que lo leáis. Además, ya me estoy extendiendo mucho y solamente quiero comentar por último de dónde ha salido el relato. El relato se publicó en 2 partes, en la White Earth, en enero 2004 o 2005. En enero de 2005, la White Earth número 117, en el que se publicaban todas las miniaturas de la gama Ogra, que mencionaban pues eso, los precios y tal. Y se hablaba sobre el Games Day y Golden Demon de 2004, que fue en el Palau Sant Jordi, en Montjuïc, en Barcelona. Y parece que fue un evento bastante multitudinario, la verdad. O sea, por las fotos publicadas son una pasada. Se ve muchísima gente, muchos clubs. El Spanish Team también. Y bueno, o sea, tuvo que ser aquello bastante chulo. Seguramente, no sé si alguno de los que me seguís participó en este evento, pero si estuvisteis, escribidme. Yo estaba en el instituto, así que yo no pude ir. Entrevistas a los ganadores, a los ganadores del Rogue Trader Tournament y ganadores del concurso de ilustraciones, que son una pasada las ilustraciones. La ilustración esta que creo que fue... ¿Es esta la ilustración que fue portada del Codex de Marines Espaciales? Esta que sale el Marneus Calgar ahí a tope. Raúl Martín Villarreal, pues supongo, parece, sí. La estoy viendo en PDF porque la revista la tengo en casa de mis padres. También hay una serie de fotos de la caverna del friki, creo que es el que me ha proveído de esta copia de seguridad. Hay fotos de las miniaturas. Hay un emperador de la humanidad pintado de forma impresionante. Está Marneus Calgar. También varias conversiones súper chulas. Está Bookman. Unas miniaturas espectaculares. Está Marco Colombo, que fue la miniatura una miniatura especial que se dio en un torneo. Un príncipe demonio impresionante en una peana escénica súper chula. Un diorama, varios dioramas. Pelea en la taberna. Bueno, una pasada. Y luego hay una enorme cantidad de trasfondo sobre los ogros. Notas de diseño de los ogros con bocetos e ilustraciones, bocetos de las miniaturas antes de serlas, porque antes modelaban las miniaturas en un tamaño más grande antes de imprimirlas, antes de mandarlas a hacer, o sea, una pasada. La verdad es que un montón de material sobre la evolución de la miniatura de los ogros, pues una pasada. Los esbozos, los primeros bocetos del tirasobras, los primeros bocetos de las gargantúas, bocetos de miniaturas que luego servirían para hacer las gargantúas. O sea, quiero decir, conversiones, consejos de pintura, cómo pintar armaduras, óxido, escenografía. Es que es una pasada el relato del que estamos hablando, escenarios para jugar, el relato del que hemos hablado. O sea, es que os lo comento, una cantidad enorme de material sobre los ogros que es una delicia leer.
un informe de batalla de 3000 puntos de ogros contra 3000 puntos de imperio. Enorme, con 10 o 12 páginas de batalla, o sea, una pasada. Warhammer Escaramuzas, porque en aquel momento existía Warhammer Escaramuzas, varios escenarios, un escenario de Gotrek y Félix, un escenario en el que un grupo robaba un huevo a un monstruo, un ataque a un tanque de vapor dentro de una ciudad. Es una pasada. Y luego El Señor de los Anillos, la parte de la sección que siempre había del Señor de los Anillos, sobre incursiones costeras y compañías de batalla. Nada, es cortito del Señor de los Anillos. Y luego las tiendas de España. Y luego cómo pintar marines espaciales de la Guardia de la Muerte. Súper chulo. Y escenarios para la caja esta de Batalla por Macrás, que hace poco se ha reeditado. Muy chula, la verdad. Para cómo ampliar cómo ampliar las batallas. Porque venía un librito con varias batallas y cómo continuar esas batallas. Había como 7 o 8 misiones, pues aquí vienen otras 3 misiones muy chulas. Y el mejor artículo por el que vale la pena tener esta revista, o sea que, en serio, una pasada, los marines de las películas, que es cómo jugar a marines espaciales, pero marines espaciales de verdad, como son en los libros, como son en las películas. O sea, sargento de hierro de los marines espaciales, marine espacial guaperas de turno, típicos marines espaciales, el perfil de marine espacial con pedazo lanzallamas. O sea, súper chulo. Esto es cómo jugar con marines para fliparse, para puto fliparse, para ir de guay por la vida. Súper chulo. Artículos sobre leyendas de los marines espaciales, los héroes de los marines espaciales. Es que es una White que vale mucho la pena. Generales un paso adelante. El trasfondo de Generales un paso adelante, escrito por Alex Mares García. O sea, un relato fan publicado de un concurso. Y bueno, bits de Battlefield Gothic y de los marines espaciales y ya está. Y la contraportada es una ilustración, la ganadora del concurso de ilustración del Games Day de 2004, de Miguel Iglesias Sacristián, de Madrid, que es un ataque de los tiránidos a los marines espaciales, a los ultramarines. O sea, súper chula, la verdad. Una pasada de ilustración, súper bonita. Me gustaría traerme esa Red White Dwarf a casa, la verdad, porque una pasada. Y la segunda parte de ese relato, ¿vale? Esta sí que la tengo aquí en casa. Es la White Dwarf 118, la de febrero, en la que pues seguimos con las miniaturas de los ogros. Aquí tenemos a Grasientus, diente de oro. Y preguntas y respuestas, cartas del lector, miniatura del Games Day, Retail, décimo aniversario de Games Workshop Princesa, de una tienda de Madrid, con fotos de gente que participó en el evento, historias. Esto es todo Warhammer España. Esto ya no existe. Esto ya no existe. Esto se lo han cargado. Esto molaba muchísimo. Esto era lo mejor del mundo. Ahora es todo las tiendas. La nueva página web de Games Workshop. Esto es precioso. Mirad cómo era la página web. Mirad, admiradla. Qué bonita. Esto es maravilloso. Esto era el menú de la página web. O sea, ahí tenía la parte de Warhammer y ahí tenía la parte de Warhammer 40.000. Esto es súper chulo. El equipo web, o sea, es que la verdad es que ojalá esto existiera todavía. Nuevo en el hobby, pulsa aquí. O sea, por favor, que vuelva esto. Bienvenido a la página de Games Workshop. Esta era la página principal de la página web. Precioso. Esto a mí me parece precioso. Heavy Metal, el Golden Demon internacional. Este ya sí que es internacional. Este slam es una puta pasada.
En este slam yo he mirado esta miniatura más horas de las que debería. En esta revista, o sea, quiero decir, estar así. ¿Sabes? O sea, he quemado esta ilustración con la mirada. O sea, es que el hijo de puta, perdonad, pero el hijo de puta ha pintado las escamas en zonas donde no había escamas. Y tiene relieve. Es que me cago en su... O sea, es impresionante esa miniatura. Todas las que aparecen aquí son súper chulas. Mirad este garrapato monstruoso con un avión encima. O sea, quiero deciros. Impresionante. Consejos de pintura para ogros. Esto es lo que os comentaba. Consejos de pintura con conversiones. Más consejos de pintura. Una tabla de nombres ogros. Relatillo. Una tabla de generación de nombres ogros. Pero. Estos son motes. Estos son sobrenombres. El afligido, el afortunado, el ahorcador, el amenazante, el ansioso, el antipático, el paralizador. O sea, es que es una hostia. Escenografía, consejos de escenografía, pero consejos de escenografía brutales, súper chulos. Cómo construir un carromato. Cómo construir un carromato de la ruta del marfil. Cómo construir chabolas. Cómo construir chabolas de Noblars. Cómo construir chabolas, cómo construir... O sea, quiero deciros, es una pasada, es impresionante, es súper chulo. Mirad cómo han hecho el fuego. Son las colas de los caballos. Las colas de caballos, la pieza, el bit de la cola del caballo, de un caballo de Warhammer, lo han puesto como que haga de fuego. O sea, quiero decir, cómo hacer un carromato ogro a partir de la torre de asedio. Es que es una puta pasada. Es que si te mola la escenografía, es que esto tienes que verlo. El trasfondo, el relato que hemos leído, un escenario para el relato que hemos leído, escenarios para partidas en Kislev, con hielo, con trolls de las nieves, con engendros del caos que aparecen a mitad del escenario. O sea, miniaturas de Kislev. O sea, ahora que Kislev está un poquito más en boga, leer de escenografía para Kislev, cómo hacer escenografía de Kislev. Esto vale oro. Escenario de Kislev, la cultura Noblar. Esto es oro. Esto es oro y lo voy a leer un día. O lo voy a traer al canal. Un día, ya llegará. El saneamiento de la comarca, que esto no estaba en las películas, es un pasaje del libro bastante importante, pero la historia de Saruman, trasfondo del Señor de los Anillos, con la caza de Gollum, héroes y villanos. Esta sección me gustaba mucho, de Warhammer 40.000, en el que te hablaban sobre un personaje o sobre la vida de algún personaje. Aquí el capitán Kaivan Alcaudón, que ahora creo que la llaman Kaivan Raik. O sea, no traducen el nombre. Alcaudón es un pájaro muy guay, que hace una cosita muy chula, que es que ensarta sus presas en las espinas de un espino, de un rosal o de una planta con espinas. Es un pájaro del mundo real. O sea, busca el alcaudón. Mola un montón. El capitán Lysander, los Eldars, las espadas en el viento, los Eldars del sur de la galaxia. Trasfondo, galería de miniaturas impresionantes, súper chulas. Más pintura, más consejos de pinturas. Esto es una puta pasada. Cómo hacer el diseño de rombos. Es que estas Waidar son oro. Genos xenófobos, tácticas de Biel-Tam, por Alessio Cavatore. Que esto es... Ahora no sé si funcionará porque, claro, ya no existen estas reglas, pero seguramente encontraréis aquí consejos muy chulos. Y piezas sobre los marines espaciales, los ogros, kits y tal. Todo esto es por si lo querías, por si necesitabas algo concreto, llamabas al servicio de venta directa y decías: quiero la matriz número 9938021. Y te enviaban la matriz esta, ¿sabes? O sea, servicio que ya no existe, creo. Y bueno, eso, básicamente. Unas White Art impresionantes, súper chulas. Yo creo que de lo mejor que ha existido nunca y que ya no existe, porque
hoy en día una White Dwarf, a pesar de que contiene muchos elementos de la afición muy chulas y muy útiles, no están al nivel, por lo menos para un hispanohablante, por así decirlo, del actual. En fin, el poema que hemos leído, que ha sido muy divertido, es del libro de sexta edición. Y el primer texto de los ogros también es del libro de sexta. En fin. Y nada, espero que os haya gustado el relato. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Que améis a los ogros tanto como lo hago yo. Y sin más, me despido hasta el siguiente vídeo. Adiós.